Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este hermoso privilegio que nos concede estar en su casa de oración, que es con un propósito buscar de la presencia del Señor. Y como siempre lo digo, hermanos, creo que los que siempre pues venimos a la iglesia a buscar de Dios es porque hemos entendido que necesitamos de Él. No es porque, mis queridos hermanos, no tengamos mucho que hacer. Tenemos tal vez muchas cosas que hacer, tal vez complaciendo también a la carne. Ahora es el verano, pues podemos ir a otras partes, los podemos ir para las playas, a los parques, a hacer asadas de carne y todo, pero creo que nos conviene estar en la iglesia del Señor. Y así, mis queridos hermanos, con ese entendimiento los hemos presentado a la casa del Señor, con esa necesidad que tenemos de buscar de la presencia del Señor, porque yo creo, mis queridos hermanos, que usted y yo estamos necesitados del Señor. ¿Cuántos están necesitados del Señor? Todos estamos necesitados del Señor, así que, mis queridos hermanos, estamos en un buen lugar. Que sea el Señor bendiciéndolos a cada uno de todos nosotros, a todos los hermanos que se han hecho presentes, a aquellos hermanos que nos visitan. Que el Señor les bendiga grandemente, a los hermanos que han desempeñado privilegio y a unos que están trabajando, que el Señor les bendiga grandemente. Así es que, mis queridos hermanos, hemos orado al Señor, le hemos cantado alabanza, le hemos cantado coro, pero ahora viene un momento, mis queridos hermanos, en la cual vamos a meditar en la palabra del Señor. Y para eso, mis queridos hermanos, vamos a ir rápidamente al libro de los Salmos, en su capítulo 136. Estaremos leyendo 4 versículos del 1 al 4. Cuando lo tenga, me contesta con un amén. Gloria a Dios. ¿Todos lo tenemos? Habiéndolo encontrado, mis queridos hermanos, le damos lectura tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Versículo 2. Alabad a Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Versículo 3. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Versículo 4. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Hasta ahí lo vamos a dejar. Puede tomar asiento. Saben, mis queridos hermanos, que si usted está gozando de una rica y abundante bendiciones de parte de Dios, o usted está pasando por un tiempo de escasez que tal vez no tiene como lo necesario para sobrevivir, si usted está sufriendo, mis queridos hermanos, por cierta enfermedad, por cierta dificultad o adversidad que nos presenta la vida, pero déjeme decirle que para siempre es la misericordia de Jehová. O sea, mis queridos hermanos, que pueda ser que usted esté gozando de la misericordia de Dios, o usted esté diciendo: yo estoy en tribulaciones, pero para siempre es la misericordia de Jehová. Ella, mis queridos hermanos, siempre está con nosotros. A veces sentimos que la misericordia de Dios se ha apartado, pero no se ha apartado. La misericordia de Dios está con nosotros. El salmista, mis queridos hermanos, escribía todo este párrafo de la palabra del 36, empezando, mis queridos hermanos, glorificando a Dios, porque para siempre es su misericordia. Este hombre había experimentado, mis queridos hermanos, que era la misericordia de Dios. Y uno de los problemas, mis queridos hermanos, que ahora en día presentamos, que nosotros a veces gozamos de la misericordia de Dios. Y nos gozamos y estamos contentos que la misericordia de Dios ha sido grande, pero cuando nos llega la prueba, nos olvidamos de la misericordia de Dios. Pero el salmista, mis queridos hermanos, pasaron dificultades, adversidades, tiempos, mis queridos hermanos, en la cual fue perseguido,
no para saludarlo, no para darle premio, sino para salvarlo. Pero él decía, para siempre es la misericordia de Jehová. Mis queridos hermanos, no los olvidemos que en la que los ha ayudado todo este tiempo es la misericordia de Dios. Y no los olvidemos, mis queridos hermanos, que porque estemos pasando diferentes situaciones, la misericordia de Dios no está con nosotros. El salmista se había dado cuenta, mis queridos hermanos, que cuando la prueba venía a su vida es cuando Dios estaba más cerca de él. Él había entendido, mis queridos hermanos, quien lo había salvado de la espada del enemigo era la misericordia de Dios. Él había entendido que no por fuerte, no por valiente, no por inteligente, él había escapado de la espada del enemigo, sino por la misericordia del grande y del poderoso, que es Jehová de los ejércitos. Y él dice, para siempre es su misericordia. Él había entendido, mis queridos hermanos, que el hombre escucha hablar de la misericordia de Dios, pero a veces no conocemos la misericordia de Dios. Conocemos y clamamos la misericordia de Dios, pero para nuestra vida. Para la vida del prójimo no tenemos misericordia. Mis queridos hermanos, en cierto momento, dice la palabra de Dios en el libro 2 de Samuel 24:12 en adelante, que David hizo una falta delante de Jehová. Y dice que le vino palabra de Jehová a David diciendo, ¿qué tú quieres que se haga contigo? Que huyas 7 años de tus enemigos, que caigas en las manos de los hombres, o que seas juzgado por Jehová. Él dice, mis queridos hermanos, prefiero caer en las manos de Jehová para ser juzgado. Porque él sabía que el ser humano no tiene misericordia. Él sabía, mis queridos hermanos, no un pecado que no era un pecado de muerte, pero si hubiera caído en manos del hombre, hubiera sido juzgado como pecado de muerte, porque ese es el ser humano. Pero David dice, mis queridos hermanos, que para siempre es la misericordia de Jehová. Y eso es lo que yo quiero que entiendan, mis queridos hermanos, que cuando usted tenga un problema, una dificultad, no venga el ser humano, sino venga Jehová, porque para siempre es su misericordia. Alabado sea su nombre. Cuando 3 hombres se dieron cuenta que Job estaba enfermo, ¿qué fue lo que le dijeron? Has pecado, arrepiéntete. Y empezaron a juzgarlo. Ese es el ser humano, mi hermano. Pero mis queridos hermanos, cuando tenemos la mirada en Jehová, cuando tenemos la mirada en nuestro Dios, por eso es que el apóstol Pablo dice, mis queridos hermanos, que es importante en este caminar siempre con la mirada en el blanco que es Cristo Jesús, porque la dificultad, quien lo va a ayudar es Jehová de los ejércitos, el grande y el poderoso, el sublime, el príncipe de paz. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, y eso es algo con lo que el hombre nace. Mis queridos hermanos, por cuanto dice la palabra de Dios, todos estábamos destituidos de la gloria de Jehová. Mis queridos hermanos, el pecado nace en nuestra vida. Hay cosas, mis queridos hermanos, que nosotros nacemos con ese instinto. Pero en el camino del Señor, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, que lo que dice que con lo que a ti no te gusta que hagan contigo, no lo hagas con los demás. Porque así la manera con la que tú haces, así harán contigo. Pero mis queridos hermanos, hemos entendido la misericordia de Jehová.
Hemos entendido, mis queridos hermanos, que la misericordia no es solamente para el hermano Wilfredo, sino para todo aquel que se arrepiente y viene a los caminos del Señor. Para siempre es su misericordia. Alabado sea su nombre. El salmista, mis queridos hermanos, dijo, espero que Dios, dijo, la manera que Dios me juzgue será 1000 veces que la manera que el ser humano me juzgue. Mis queridos hermanos, lo que yo le traigo a mente con este versículo es que practiquemos la justicia de Dios, que practiquemos la misericordia de Dios, pero no para nosotros, sino que con los hermanos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. A veces en los trabajos, mis queridos hermanos, es difícil hacerle el bien a aquel que los hace el mal. Es difícil, mis queridos hermanos, pagarle a aquel que los hace mal con un bien. Pero eso es lo que quiere el Señor que hagamos nosotros. Quiere, mis queridos hermanos, que para aquel que lo señala todos los días a usted, que usted ore por él. El Señor quiere, mis queridos hermanos, que para aquel que usted cree, usted escucha, que lo critica, que hable de él, pero usted tiene que orar por él. Porque la misericordia de Dios ha sido grande con nosotros. David había entendido, mis queridos hermanos, que hay un motivo, les decía la congregación. Si ustedes, hermanos, no quieren darle gracias a Dios porque los tiene bendecidos, porque los tiene robustos, los tiene alegres, pues bendigan a Dios porque Él es el creador de los cielos y la tierra y su plenitud, y todo lo que hay en esta tierra fue creado por la mano de Jehová. Alabado sea su nombre. El salmista David dice, mis queridos hermanos, que Jehová es el creador de los cielos y la tierra, porque para siempre es su misericordia. Él es el creador, mis queridos hermanos, de todo lo que usted ve alrededor, porque para siempre es su misericordia. Él es el creador, mis queridos hermanos, de todo lo que usted ve a su alrededor, que el ser humano piensa que ha sido creado por él, pero Dios lo ha permitido. Por eso dice el salmista David, démosle gracias, porque para siempre es su misericordia. Alabado sea su nombre. La misericordia de Jehová, mis queridos hermanos, ha sido grande para usted y conmigo. A veces, mis queridos hermanos, saben, mis queridos hermanos, que la palabra siempre, a veces trata con el predicador, la mayoría de veces la palabra trata con los predicadores. Y yo desde la vez pasada que predicaba, yo les decía que estaba sucediendo una situación en mi vida. Y a veces los problemas, la dificultad, los quiere quitar el enfocamiento que tenemos hacia Dios. Y el enemigo lo que quiere es que usted piense en el problema, en la dificultad y en la enfermedad, y que quite la mirada de Dios. Pero en esta tarde le quiero decir que me reanimé y dije, la alabanza es para Jehová, porque para siempre es su misericordia. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, ¿por qué bendecir a Jehová y decirle en las mañanas, Señor, gracias por este día, cuando estamos bendecidos, cuando no tenemos ningún problema? Es bonito, pero ¿qué cuando tenemos una dificultad? Cuando tenemos una espina en el zapato, cuando tenemos una espina en la plantilla de nuestros pies que nos anda estorbando en nuestra vida. ¿Qué es de ese tiempo? En todo tiempo da gracia al Señor, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia está en la abundancia, en la escasez, porque Él es bueno y su misericordia está con nosotros en este caminar. Mis queridos hermanos, dice el versículo 5, el que hizo los cielos
entendiendo porque para siempre es su misericordia. Al que extendió sobre la tierra las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Al que el sol para que señorease en el día, para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Vea bien, mis queridos hermanos, el salmista traía este pensamiento a la congregación, porque tal vez la congregación estaba quitando la mirada de Dios. ¿Sabe, hermanos, que cuando venimos al Señor, nosotros venimos y los entregamos en lleno al Señor? Y sabe que a veces nosotros ya no nos basta en la congregación cantar solo cuando hay alabanza, sino que queremos estar cantando en todo tiempo. Sabe que ya no nos basta decir amén, sino que decimos aleluyón. Sabe que ya no nos basta decirle gracias, Señor, sino que enamoramos a Dios. Un hermano a veces decía que él le tiraba hasta besos al Señor. Pero lo seguimos haciendo. Los olvidamos del aleluyón. Los olvidamos de decir gloria a Dios. Los olvidamos, mis queridos hermanos, que la gloria no es para el hombre, la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador de los cielos y la tierra. Alabanzas al Recreador de los cielos y la tierra. Bendito nuestro Dios. Mis queridos hermanos, por eso es que el salmista trae este pensamiento y dice: no se olviden de alabar a Dios. Porque ya se les olvidó que cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados, quien los rescató de ahí fue Jehová. Ya se les olvidó que en la enfermedad, cuando ninguno de tu familia estaba ahí, Jehová estaba contigo. Ya se te olvidó, pues para siempre es su misericordia. Alábale y glorifícale, porque para siempre es su misericordia. Él les dice, se les olvida quién los rescató de Egipto. Se les olvida quién los sacó de la esclavitud. Se les olvida que allí donde ustedes estaban siendo golpeados, maltratados, de allí los libró Jehová. Se les ha olvidado que quien trató con Faraón fue Jehová. Saben que ningún ejército tal vez podría haber hecho frente a Faraón, pero Jehová de los ejércitos le hizo frente. ¿Saben que Él fue el que detuvo los carros de fuego? ¿Saben que Él fue el que abrió el mar rojo? ¿Saben que Él fue quien los libró de la mano de Faraón? Si no hubiera sido por Él, estuvieran muertos. Pues alábale, porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Esta generación se les había olvidado que quien los había librado de la esclavitud era Jehová de los ejércitos. Se les había olvidado, mis queridos hermanos, que Moisés había llorado que cómo iba a sacar ese pueblo de Egipto. Pero mis queridos hermanos, el Señor no necesita ejército, no necesita espada, no necesita carros ni caballos. Jehová es el Dios todopoderoso. Bendito y alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, cuando aquel pueblo estaba en tribulación, Jehová hubiera mandado, mis queridos hermanos, millares de ángeles para enfrentar al ejército de Faraón. Pero no, mis queridos hermanos. El Señor, abriendo el mar rojo, abrió camino para el pueblo de Israel.
Cuando usted y yo, mis queridos hermanos, creamos que en la situación en la que estamos no hay salida, no se le olvide que la salida, el camino es Cristo. Alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Aleluya. Aquella gente no hallaba camino, no hallaba salida. Y miren, mis queridos hermanos, ese fue un gran problema. Desde ahí el pueblo empezaba ya a murmurar. Esperemos, mis queridos hermanos, que cuando nosotros tengamos una situación, no murmuremos contra Dios. Porque el Señor tiene una salida para nosotros. Si Él nos rescató de donde estábamos perdidos en delitos y pecados, Él tiene una salida en cualquier problema para nosotros. Él sacó al pueblo de Egipto. Al pueblo lo sacó de Egipto, al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel a veces veía que no había salida para ellos. Pero Jehová era la salida. Jehová tenía camino para ellos. Donde el ser humano no ve camino, Jehová ve camino para nosotros. Donde no hay brinchera, mis queridos hermanos, mi Cristo abre. ¿Por qué? Porque el que los rescató de aquellas tinieblas, del lodo cenagoso, Él ha dicho estar con nosotros y Él está con nosotros. Sea el problema o la dificultad, simplemente hay que enfocarlo en el grande y el poderoso, nuestro sublime, nuestro príncipe de paz. Pero Israel ya había quitado la mirada de Dios. Y se olvidó quién lo había sacado de Egipto. Y puso la mirada, bueno, lo que yo veo es el mar. Lo que yo veo es desierto. Y lo que veo al otro lado es el ejército de Faraón. Pero no habían entendido, mis queridos hermanos, que el que los había rescatado, Él abre caminos. Por eso, mis queridos hermanos, el salmista David decía, ¿por qué se están desviando su mirada? Den gracias a Dios, porque la misericordia de Dios es grande. ¿Por quién estamos en este lugar? Porque la misericordia de Dios es grande. Nosotros, mis queridos hermanos, cualquiera de nosotros, donde estuviéramos, tal vez estuviéramos en un hospital, en una cárcel, 3 metros bajo tierra. Pero ¿por qué, mis queridos hermanos, estamos en este lugar? No por bonito, sino, dice el salmista, porque la misericordia de Dios es grande. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, Él les decía, recuerden quién los ha rescatado. Así como liberó a aquel pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, así los ha librado a nosotros de la esclavitud del pecado. Por eso, mis queridos hermanos, hay que darle honra y gloria a nuestro Dios. No hay que olvidarlos, mis queridos hermanos, de aquel que los rescató. Mis queridos hermanos, en aquel tiempo, en la manera que nosotros vivíamos, nadie daba nada por nosotros. Habían muchos, mis queridos hermanos, que eran drogos, que eran alcohólicos. Hay muchos, mis queridos hermanos, le digo porque con las personas que yo me reunía antes, hacíamos una broma. Y les decía, este año, ¿qué preferís? ¿Dejar la cerveza o la mujer? Y uno decía, vos ya sabes a quién puede ir. ¿A quién querés dejar, la cerveza o la mujer? El borracho prefiere perder la mujer. O sea que estamos botados, perdidos. Nuestra familia no los importaba. Aquellos que vivían solo en la cancha, la mujer le decía, mira, si no dejas este año ya de ir a la cancha, yo te voy a dejar. Y entre mí tal vez no les decía, pero andate, mamá. No los importaba, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque estábamos esclavizados en el pecado. Estábamos esclavizados, mis queridos hermanos. Pero un día, mis queridos hermanos, Cristo vino con su misericordia y metió su mano en el lodo cenagoso y de ahí los ha sacado para la honra y la gloria del Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Aleluya.
Mis queridos hermanos, la gente que escuchaba eso, familia de la esposa, familia, nuestra familia, decían, este está perdido, este no tiene arreglo. Pero mi Cristo veía cosas buenas. Dios veía predicadores. Dios veía evangelistas. Dios veía pastores. Gloria a Dios, va, que el hermano, el pastor dice que él siempre ha sido bien recto en todo, sin vicios, sin nada, gloria a Dios. Pero hay pastores que eran más malos que la leche del sapo. Pero Dios los ha cambiado. Hay gente que, evangelistas que eran perdidos, hermano, y Dios los ha arreglado. Gente, mis queridos hermanos, que no le importaba a nadie y ahora se preocupan por la congregación. Gente que antes no sabía nada, sino solamente cosas de vicio, y ahora toca todos estos instrumentos. ¿Usted cree que lo hace porque es inteligente? No, porque para siempre es su misericordia. Es la misericordia de Jehová, mis queridos hermanos. Que cuando la gente lo que veía que era perdición, Cristo veía cosas grandes. Mis queridos hermanos, lo que para el hombre decía, este ya está más podrido que ese árbol. Mis queridos hermanos, el Señor decía, ese árbol podrido va a rejuvenecer, porque cuando Cristo llega, rejuvenece el ser humano. Oh, bendito y alabado sea su nombre. ¿Sabe, mis queridos hermanos, que hay gente que antes, y simplemente con a cualquier hermano, dígale, no tenés una foto vos cuando 10 años atrás, dígale, que lo enseña todo viejito, se veía feo. Y míralo ahora, bien guapo, bien cholo se ve. Dios es bueno. La misericordia de Dios, mis queridos hermanos, es buena para con todos nosotros. Por eso es que el salmista les decía, mis queridos hermanos, no se olviden de darle gracia. No se olviden que para la misericordia de Jehová es quien nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Es la que los ha sacado a ellos en aquel tiempo, fue de Egipto y ahora del pecado, mis queridos hermanos. Él fue, mis queridos, miren, mis queridos hermanos, cuánta gente no murió en el Mar Rojo del ejército del faraón por nosotros. Yo no quiero decir algo, mis queridos hermanos, que tal vez lo vayamos mal a interpretar. Pero a ver cuánta gente ha sufrido cosas de parte de Dios por salvarlos a nosotros. Algo que implementaba, mis queridos hermanos, yo le pedía una dirección al Señor de algo y yo le decía, Señor, que suceda algo, si no es tu voluntad, que suceda algo. Y mis queridos hermanos, sucedió algo. Pero me lamentaba por lo que había sucedido. Pero el Señor sabe por qué lo hace. Yo no le dije, Señor, yo quiero que suceda esto. Pero yo le dije, Señor, que suceda algo. Señor, yo voy a llegar hasta esa hora y que suceda algo. Y se dio algo que fue lamentable. Pero el Señor los hace, mis queridos hermanos, para librarlos de cosas del enemigo. Mis queridos hermanos, cuántas cosas el Señor, mis queridos hermanos, hirió a todo aquel pueblo, lo ahogó, lo mató en aquel Mar Rojo. ¿Cuántos reyes dice la palabra de Dios que el Señor hirió, que mató por este pueblo? Vea versículo 10. Al que hirió a Egipto en su primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendió, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió al Mar Rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Vea bien cuántas cosas hizo el Señor por misericordia de su pueblo. Es algo que recalca el salmista, mis queridos hermanos. Y si nosotros los pudiéramos escribir todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, tal vez llenáramos unas más páginas que esto.
¿Pero por qué? Porque para siempre es su misericordia. Mis queridos hermanos, ¿quién pudo hacer esto? Solamente Jehová de los ejércitos. Cuando Moisés fue llamado a esto, para él eso era imposible. Para cualquier ser humano eso era imposible. Pero lo que para el ser humano es imposible, para mi Cristo todo es posible. Bendito sea su nombre. Por eso, mis queridos hermanos, hay que enfocarlo en nuestro Señor. Y no olvidarlos, mis queridos hermanos, que si los levantamos en la mañana, que los duele este lado, que los duele el otro lado, pero hay que honrar y glorificar al grande y al poderoso, que es Jehová de los ejércitos. Bendito sea su nombre. Ese es, mis queridos hermanos, nuestro Dios. Le sigue diciendo David, el salmista, mis queridos hermanos, el que los pastoreó por todo ese camino, quien los cuidó, fue nuestro Dios. Para que recorrieran todo eso, mis queridos hermanos. O sea que Él es nuestro creador, Él es nuestro libertador y Él es nuestro pastor. Bendito y alabado sea su nombre. Ve a versículo 16. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién dice que lo pastoreó? El Señor. Moisés sí lo fue guiando por aquel desierto, mis queridos hermanos, por todo ese camino, en la cual ahora nosotros tenemos a un Moisés, mis queridos hermanos, pero ahora es nuestro Señor Jesucristo quien nos va guiando en este caminar. Mis queridos hermanos, por eso siempre no hay que olvidarlos de darle la honra y la gloria a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Versículo 17. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Oiga bien, ¿por qué cree que hirió a estos grandes reyes el Señor? Por el pueblo de Israel. O sea que, mis queridos hermanos, a ver cuánta gente no ha herido el Señor o cuántas cosas ha hecho, aunque ni nosotros no sabemos. Pero ¿por qué, mis queridos hermanos? Porque esa es la misericordia de nuestro Dios. Versículo 18. Y mató a reyes poderosos, oiga bien, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. 19. A Sehón rey Amores, porque para siempre es su misericordia. Y a Og rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. O sea que, mis queridos hermanos, hasta dan los nombres de estos reyes. Tal vez estos hombres eran invencibles, pero ahí llegó la mano de Jehová por su pueblo. O sea, mis queridos hermanos, recuerde que cuando el Señor le dijo a Pedro que el enemigo nos ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero, mis queridos hermanos, esa no es muerte segura para nosotros. Simplemente vamos a ser zarandeados, pero el Señor va a estar ahí con nosotros. Esto, mis queridos hermanos, se enfrentaron a grandes reyes, a ejércitos completos, a mares, a desiertos, pero ahí estaba la mano de Jehová con ellos. O sea que, mis queridos hermanos, podemos pasar cualquier situación en nuestra vida, pero no nos olvidemos que Jehová está con nosotros. Pero eso, mis queridos hermanos, hay cierta gente. Por eso es importante, mis queridos hermanos, explicar un poco la palabra del Señor. Hemos explicado por qué el salmista incita al pueblo de Israel a alabar a Dios, porque les dice para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Porque los había librado, era nuestro creador, nuestro libertador y nuestro pastor y nuestro guiador. Pero hay gente ahora en día que quiere agarrar la misericordia de Dios diferente. El apóstol Pablo dice algo en el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. O para que la misericordia de Dios abunde, de ninguna manera.
O sea, mis queridos hermanos, que la misericordia de Dios es grande, pero no, mis queridos hermanos, para que andemos liberadamente pecando. Nosotros, mis queridos hermanos, desde que fuimos llamados al camino del Señor, fuimos liberados, fuimos libres. Por eso es que dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Los libertará, mis queridos hermanos, del pecado. Los libertará de toda cosa de este mundo, pero los libertará también para alabar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre. ¿Saben, mis queridos hermanos? Cuando nosotros recién venidos a tal vez una semana en el Evangelio, a muchos les daba pena aplaudir. A muchos les daba pena cantar. Alguien tal vez lo ponía, le daban un privilegio aquí, le daba pena hablar y todo. Todavía estaba atado, hermano. Veníamos así de esa manera. Pero ahora hemos sido libertados, mis queridos hermanos. Ahora usted, mis queridos hermanos, hay hermanos que empiezan a cantar el grupo y empiezan: aleluya, gloria a Dios, le alabamos al Rey y bendecimos su nombre. ¿Por qué? Porque ha sido liberado para alabar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Porque ya una vida, hermano, ya que tenga de meses o años para arriba y que solamente ande chelura y no quiera alabar a Dios o que ande ahí, eso no tendría que estar ya en nosotros. Tendríamos que, hermanos, que estar libres para alabar y glorificar. No, que me da miedo, me da pena levantar la mano. Levantamos nuestras manos y agradecemos al grande y al poderoso, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, decía el salmista David. No pongamos la mirada en la dificultad, en lo que nos está sucediendo. Pongamos la mirada en el grande, porque para siempre es su misericordia. Alabado sea su nombre. El Señor ha sido bueno con nosotros, mis queridos hermanos. Y yo lo que le digo, hermano, sigamos adelante en el camino del Señor. Fácil no es fácil, mis queridos hermanos, pero yo creo que con la ayuda del Señor podemos seguir adelante. Yo me ponía a pensar, mis queridos hermanos, con lo que decía la hermana ayer que cantó los coros, nuestra hermana Carolina. Y dice: ando mal de la garganta, pero siempre andamos mal de la garganta. Hermano, a veces ya ni decimos andamos mal de la garganta, pero hemos andado mal de la garganta. Pero es el enemigo que los quiere detener. Yo soy un poquito, me gusta ver si solamente soy yo. Yo veo unos hermanos que predican solo con una tosecita y andan también. Ese es el enemigo. Y digo yo, y ahí me ayuda a agarrar fuerza. Y digo yo, no, pero es que este animal los quiere detener. Pero entonces prediquemos la palabra del Señor. Hay cierto que hay momentos que no vamos a poder. Que en verdad estamos bien mal, que solo señas, y yo creo que si le hago señas no me va a entender. Pero mientras, mis queridos hermanos, podamos hablar de la palabra del Señor, hay que hablar, no hablar, venimos y nos paramos y hablamos de nuestra vida, cómo somos, cómo actuamos, sino que hablamos de la misericordia del grande y el poderoso, que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Eso es lo que procuramos, mis queridos hermanos. Porque yo les aseguro, si predicar y los paráramos aquí, hablar, yo lo que me ideara es, si predico, digamos, cada 2 semanas, yo le empiezo a contar qué es lo que hice la semana pasada y qué es lo que hice esta semana, y ese me fue mi media hora, 40 minutos. Pero no, hermanos, lo que venimos y procuramos hablar es de la palabra del Señor. Una palabra, mis queridos hermanos, que lo levante, que le dé fuerza para seguir en este camino. Una palabra, mis queridos hermanos, lo que dice la palabra de Dios. La palabra es, mis queridos hermanos, para exhortar, para instruir, para toda buena obra, mis queridos hermanos. O sea, mis queridos hermanos, que puede ser que usted a veces venga debilitado y reciba una palabra aquí que le dé ánimo de seguir adelante. Algo que usted piensa, mis queridos hermanos, que no le es lícito hacer o que le es lícito hacer.
Viene aquí a alguien y le dicen el punto de vista, mis queridos hermanos, la lee, le da su contexto y le explica, mis queridos hermanos, y dice, pues sí, esto es malo, esto no le conviene, no nos conviene. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque cuando los paramos aquí y hablamos, adoctrinamos la iglesia. Lo que le venimos a explicar es la palabra del Señor. Lo que le venimos es a hablar de la palabra del Señor. Que lo que nos conviene y lo que no nos conviene, lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque este es el GPS que los lleva hacia la vida eterna. Esta es la palabra, mis queridos hermanos, que nos va a llevar hacia la vida eterna. Pero el problema, mis queridos hermanos, que a veces no queremos escudriñar la palabra. A veces leemos aquel pasaje de la palabra del Señor que está en los evangelios, cuando le preguntaban al Señor que cuándo iban a ser estos tiempos, y el Señor les decía, va a ser como en los días de Noé. Y nosotros solo ahí decimos, va a ser como en los días de Noé. Pero nos vamos allá y leemos el libro, que es lo que dice que sucedió en los días de Noé. No queremos escudriñar más la palabra, no queremos ir más al fondo, indagar, escudriñar la palabra del Señor. Ahí los quedamos. Va a ser como los días de Noé, pero ¿cómo fueron los días de Noé? Ahí en medio le explica la palabra, unos dando en casamiento, unos haciendo esto, pero luego decimos, expliquemos todo la vida de lo que sucedió en el tiempo de Noé. Y nos vamos a dar cuenta qué es lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que les quiero decir yo, mis queridos hermanos? Que escudriñemos la palabra del Señor. La palabra, mis queridos hermanos, ahora el que menos tiene 2 Biblias. Pero no la queremos leer, y 3 con las que andan en el teléfono. Pero no la abrimos. No la queremos leer. Nos da sueño, aburrimiento. Pero hay que escudriñar la palabra del Señor, mis queridos hermanos, porque allí encontraremos cómo tener la vida eterna. En ella os parece que allí encontraremos lo que necesitamos por el objetivo que nosotros estamos en este lugar. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos procedamos hacia la vida eterna, guiándolos en el camino del Señor. Mis queridos hermanos, para mí fue un privilegio predicar la palabra del Señor en esta tarde. Tal vez pueda ser que, como dice el hermano, no haya sido mucho, pero eso era lo que traíamos, mis queridos hermanos. Le damos gracias al Señor porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. No solamente esa misericordia es para mí, sino que es para nosotros, mis queridos hermanos. No los enfoquemos de nuestro objetivo, que es de glorificar y darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque a veces, mis queridos hermanos, el Señor los ha bendecido por 15, 20 años y una semana, un mes los tiene mal y los olvidamos de esos 20 años que el Señor ha sido bueno con nosotros. Yo siempre me recuerdo, hermanos, y digo una frase que tal vez hasta el pastor de la Manuel Paz se le olvidó. A veces tenemos un espíritu de gato. Tal vez nadie se acuerda ya de eso que dijo el hermano. Debíamos de tener la actitud de los perros, decía él. Y yo estaba esperando que lo explicara porque estaba en el aire. El perro usted lo maltrata un mes y de ahí le hace caricia, ahí ve el perrito con usted como que nada le ha hecho. Un gato usted lo trata bien 3 años y lo trata mal de un día y ya lo aruñó. Así somos a veces nosotros con nuestro Dios. El Señor los bendice por 20 años, una semana estamos mal y ya estamos blasfemando contra Dios. No seamos así. Démosle gracias y honra a nuestro Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia.